con don Carlos Cascante, quien es analista internacional. Vamos a analizar esta amenaza, esta solicitud de Donald Trump de imponer aranceles si no se llega a un acuerdo sobre Ucrania. Don Carlos, buenos días y bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Ya se tomó el cafecito? Mi té de todos los Tecito. días, con mucho gusto aquí con ustedes. Muy bien, con tecito también. Bueno, hay personas, como lo decimos, no toman café, pero ya tienen lo suyo siempre listo. Así que también buen provecho para usted. Don Carlos, ¿cómo podemos analizar esta amenaza, esta sugerencia de Donald Trump? Bueno, lo primero que hay que decir es que es un cambio en la política que la administración había tenido hacia Moscú y hacia la guerra en Ucrania. La administración se había caracterizado por reducir el apoyo a Ucrania sistemáticamente, mientras que presionaba a Ucrania para llegar a un acuerdo con Moscú, que era en términos muy favorables a Moscú. Sin embargo, el Kremlin tiene una visión distinta. El Kremlin considera que está en una buena posición de ganar sin llegar a un acuerdo. De forma tal que la guerra no ha terminado. Trump se siente engañado por Putin, al menos eso es lo que se dice en corrillos internos de la Casa Blanca, que siente que Putin le habla siempre muy amablemente, pero que son mentiras en este momento, y ha decidido tomar una posición mucho más fuerte, impulsado también por la presión de senadores republicanos antirrusos, y también un poco por la presión europea de apoyo ante la escalada que hemos tenido en la guerra en el último mes y medio. Lo que usted señala, y porque parece curioso, hace, si no estoy mal con los números, si acaso 2 semanas estaba Donald Trump en una llamada con Vladimir Putin, en la 5ª llamada incluso ya que se hacían entre ellos desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Uno diría que son contactos bastante frecuentes, digamos, para el poco tiempo que lleva Donald Trump como mandatario nuevamente de los Estados Unidos. Y sobre todo curioso porque bien usted lo apunta, hace también 15 días Estados Unidos había anunciado que ya iba a dejar de enviar armas a Ucrania en una clara señal de ir reduciendo ese apoyo. Ahora, la pregunta clave también sería ¿qué puede hacer Estados Unidos para que Rusia realmente esté meditando en llegar a un acuerdo? Es decir, ¿hay algo que realmente les pueda afectar, que los haga ponerse a pensar, sí, hay que llegar a un acuerdo ya, porque sí podrían verse altamente afectados? Hay un asunto de negociación importante, o quizá 2 asuntos. Uno es el primer asunto es la idea, quizá un poco ingenua de Trump, de que en política exterior las relaciones personales son el elemento determinante de la toma de decisiones. En política exterior y en política internacional, el liderazgo es apenas uno de los factores centrales. Es muy diferente a una negociación privada. No es que no exista, pero hay elementos estructurales que condicionan a los líderes. En segundo lugar, el otro elemento es que en una de las llamadas Putin le indica que él va a escalar. Y Trump se siente engañado. Eso dicen los asesores que han soltado algunas notas que no deberían salir, pero que siempre se filtran de ese tipo de cosas. Uh-huh. Y eso lo ha llevado a tomar 2 decisiones que son muy interesantes, una más publicitada que otra. La más publicitada ha sido lo de los aranceles indirectos, que consiste en aplicar un arancel castigo a aquellos estados que comercien con Rusia, o sea, que se salten las sanciones que tiene Rusia. Y ahí hay una larga lista de estados, empezando por China, de forma tal que es una cuestión que puede escalar a otros ámbitos. Pero quizá la amenaza más fuerte es que no solo se va a dotar a Ucrania de armas defensivas, sino que también se le va a dotar de armas ofensivas, es decir, misiles con mayor alcance. Y eso implica el permiso para atacar más abiertamente territorio ruso.
En una conversación con Zelensky que también ha trascendido, Trump le dice a Zelensky, ¿por qué no atacan Moscú y San Petersburgo, como ellos les atacan Kiev? Y Zelensky lo que le responde, si usted me da las armas, yo lo hago. De forma tal que hay una escalada en el conflicto, o sea, el apoyo estadounidense a través de un mecanismo de compra europea, pero al fin y al cabo apoyo estadounidense, va a generar una escalada del conflicto. Esperando, y esto es la apuesta arriesgada, esperando que al escalar los rusos vean como mejor que seguir en la guerra negociar. Siempre en negociación hay esa alternativa. A veces para una parte negociar no es tan bueno como seguir en el conflicto. Entonces la parte tiene que entender que negociar es una mejor salida al conflicto. La escalada va en esa línea, ¿no? Sí, de hecho, y esto le quería consultar a don Carlos, porque también traía usted a memoria algo que yo ya le iba a mencionar, y era esa conversación con Zelensky, porque un ejército ucraniano ya desgastado con recientes ataques por parte de Rusia, más violentos, como nunca antes visto desde que inició la guerra, y uno creería que pues se empieza a debilitar un poco con también la ocupación o la avanzada del ejército ruso, pero llegaría a ser entonces este empujón con armas lo que necesita entonces Ucrania para enviar un mensaje fuerte a Vladimir. En el terreno los rusos han avanzado, pero todavía no controlan todas las zonas que ellos desearían controlar. La percepción rusa es que si continúa la guerra al ritmo que está, ellos podrían conseguir esos objetivos, ¿no? Ucrania está con un problema de falta de personal muy grave, ese es el principal problema ucraniano, y la ambivalencia de los Estados Unidos. Si Ucrania consigue causar suficientes daños y que la guerra se sienta en Rusia, la hipótesis es que eso moverá a una negociación. Lo que pasa es que hay un enorme problema con esa negociación y es cuánto es el máximo que los ucranianos estarán dispuestos a darle a los rusos, entendiendo que le van a tener que ceder territorio. Y el otro problema, que es un problema del día después, es quién va a sostener el acuerdo. Bueno, lo cierto del caso es que Europa está en una carrera armamentística que le permita sostener el acuerdo, porque el gran miedo de los europeos es que si Rusia obtiene muchas ventajas en la guerra, lo que sigue es los estados bálticos o Moldavia. Entonces los europeos ven con mucho miedo que Rusia gane fácilmente la guerra en términos de un acuerdo muy favorable sin sufrimiento para los rusos. Ahora, don Carlos, y ya para finalizar, y con todo ese contexto que usted nos da, la mediación de Donald Trump en este conflicto, pues hay otro en el que también se ha ido metiendo, yo no diría que metiendo las narices, sino por completo, que es Israel-Irán. Y el mundo también a la expectativa de que Trump dé también un ultimátum con respecto a este tema. ¿Cómo ve usted ese panorama? Lo que se dice es que hay negociaciones, que hay conversaciones, ni siquiera negociaciones, conversaciones secretas entre Irán y los Estados Unidos para llegar a un acuerdo, digamos, de no proliferación de armas de Irán, pero eso va lentamente. Va lentamente porque los iraníes están, por supuesto, muy poco anuentes a negociar y los estadounidenses creen que le han causado suficiente daño como para retrasar mucho el programa nuclear iraní, lo suficiente para que no sea tan necesario negociar rápidamente en este momento. Pero creo que los Estados Unidos comprende también que la única forma de zanjar por un tiempo el conflicto es llegando a un acuerdo con Irán. Vamos a ver cómo evoluciona en
en estas semanas. Por ahora, conversaciones secretas que no sabemos por dónde van encaminadas. Bien, don Carlos Cascante, analista internacional que siempre nos aporta muchísimo con su conocimiento. Don Carlos, muchísimas gracias nuevamente por atendernos.